Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Muy buenos días, amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos a la primera audiencia general del Santo Padre Francisco después de la pausa de julio por las habituales vacaciones de verano. Estamos transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano en el Aula Pablo VI este miércoles 7 de agosto de 2024. Los acompaña Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de la redacción en español, junto a la asistencia técnica de Alberto Giovanetti y la coordinación de Tadeusz Jones. El Santo Padre ya ha llegado al estrado del Aula Pablo VI y se apresta para dar inicio a la audiencia general con la señal de la cruz. Da ora inizio l'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel dijo a María: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Con la catequesis de hoy entramos en la segunda fase de la historia de la salvación. Después de haber contemplado al Espíritu Santo en la obra de la creación, lo contemplaremos durante algunas semanas en la obra de la redención, es decir, en Jesucristo. Pasemos, pues, al Nuevo Testamento y ver el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El tema de hoy es el Espíritu Santo en la encarnación del Verbo. En el Evangelio de Lucas leemos: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti», a María, «sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». El evangelista Mateo confirma este dato fundamental que concierne a María y al Espíritu Santo, diciendo que María se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. La Iglesia ha recogido este dato revelado y pronto lo colocó en el corazón de su símbolo de fe. En el Concilio Ecuménico de Constantinopla, el que definió la divinidad del Espíritu Santo, tal artículo entró en la fórmula del credo. Se trata entonces de un dato de fe ecuménico, porque todos los cristianos profesan juntos ese mismo símbolo de la fe. La piedad católica, desde tiempos inmemoriales, ha derivado de ello una de sus oraciones diarias, el Ángelus. Este artículo de fe es el fundamento que permite hablar de María como de la esposa por excelencia, que es figura de la Iglesia. En efecto, Jesús, escribe San León Magno, así como nació por obra del Espíritu Santo de una madre virgen, así hace fecunda a la Iglesia, a su esposa inmaculada, con el soplo vital del mismo Espíritu. Este paralelismo es retomado en la Constitución dogmática Lumen Gentium, que dice así: «Por su fe y obediencia, María engendró en la tierra al mismo Hijo de Dios, sin contacto con varón, sino adumbrada por el Espíritu Santo». Pues bien, la Iglesia, contemplando la santidad misteriosa de la Virgen
imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, por medio de la palabra de Dios acogida con fidelidad, se convierte también en madre, ya que con la predicación y el bautismo genera a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios. Concluimos con una reflexión práctica para nuestra vida, sugerida por la insistencia de la Escritura en los verbos concebir y parir. En la profecía de Isaías se lee: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo». El ángel dice a María: «Concebirás un hijo y lo darás a luz». María primero concibió, luego dio a luz a Jesús. Primero lo acogió en su interior, en el corazón, en la carne, luego lo dio a luz. Así sucede con la Iglesia. Primero acoge la palabra de Dios, deja que hable a su corazón y le sacie las entrañas, según dos expresiones bíblicas, para luego darla a luz con la vida y la predicación. La segunda operación es estéril sin la primera. También a la Iglesia, frente a tareas superiores a sus fuerzas, le surge espontáneamente plantearse la misma pregunta de María: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible anunciar a Jesucristo y su salvación a un mundo que parece buscar solo el bienestar? También la respuesta es la misma que entonces: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia no puede seguir adelante, la Iglesia no crece, la Iglesia no puede predicar. Lo que se dice de la Iglesia en general vale para nosotros, para cada bautizado en particular. Cada uno de nosotros se encuentra a veces en la vida en situaciones superiores a nuestras propias fuerzas. Y se pregunta: ¿cómo puedo afrontar esta situación? Ayuda en estos casos recordar y repetirse a uno mismo lo que el ángel dijo a la Virgen: nada es imposible para Dios. Hermanos, hermanas, retomemos entonces también nosotros cada vez nuestro camino con esta reconfortante certeza en el corazón: nada es imposible para Dios. Y si nosotros creemos en esto, haremos milagros. Nada es imposible para Dios. Gracias. Ha sido la catequesis del Santo Padre en este miércoles 7 de agosto de 2024. Y en la segunda parte de la audiencia general, los diferentes lectores pasarán a resumir el contenido de la catequesis que acabamos de escuchar. El primer idioma es el francés. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Los lectores recuerdan, como siempre, que al final de la audiencia general se cantará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre impartirá la bendición apostólica que extiende complacido a los familiares de los asistentes, a los ancianos y a cuantos sufren. También bendice los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Francisco ha explicado que hoy se entra en la segunda fase de la historia de la salvación en este ciclo de catequesis dedicado al Espíritu Santo. Después de haber contemplado al Espíritu Santo en la obra de la creación, dijo que lo contemplaremos durante algunas semanas en la obra de la redención, es decir, en Jesucristo, y pasa al Nuevo Testamento. El tema de hoy es el Espíritu Santo en la encarnación del Verbo. Y justamente por eso la catequesis ha sido inspirada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 30, 31, 34 y 35. Elle a laissé parler à son cœur, rempli ses entrailles,
et la fait naître par la vie et la prédication. Tout comme Marie et l'Église, lorsque nous nous trouvons dans des situations qui dépassent nos forces, poursuivons notre chemin avec la forte conviction que rien n'est imposible à Dieu. Maintenant, Ahora el Santo Padre saluda en italiano a los fieles francófonos. Dirijo un cordial saludo a las personas de lengua francesa, en particular a la Asociación de Antiguos Alumnos del Collège de la Retraite de Yaoundé. Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, encomendemos a la Virgen María a todos los que atraviesan situaciones difíciles, para que por su intercesión el Espíritu Santo reavive en sus corazones la certeza de que nada es imposible para Dios. Que Dios los bendiga. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, después de haber reflexionado sobre el Espíritu Santo en la obra de la creación, con esta catequesis entramos en la segunda etapa de la historia de la salvación. Pasamos, por tanto, al Nuevo Testamento y contemplamos al Espíritu Santo en la obra de la redención, es decir, en Jesucristo. El tema de hoy es el Espíritu Santo en la encarnación del Verbo. Sabemos que la Virgen María, por su fe y su obediencia, engendró al mismo Hijo de Dios y gracias a su sí podemos llamarla esposa del Espíritu Santo y figura de la Iglesia. Leemos en el Evangelio de Lucas que María concibió y dio a luz a Jesús, es decir, lo acogió en su corazón y en sus entrañas y después dio testimonio de él con toda su vida. También nosotros estamos llamados, como María, a dejar espacio al Espíritu Santo para que actúe en nosotros. Cuando atravesamos situaciones difíciles, renovemos nuestra confianza en el Señor, recordando las palabras del ángel a María. Nada es imposible para Dios. No olvidemos esa palabra que nos puede ayudar mucho en la vida. Nada es imposible para Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Se ve que hay muchos hoy. Hay muchos de lengua española. Y veo banderas de varios países. La semana próxima celebraremos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que interceda por nosotros para que acojamos la palabra de su Hijo, las encarnemos en nuestro obrar y vivamos siempre orientados hacia Él. Que Jesús los bendiga, que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
Continuo a seguire con grande Sigo con gran preocupación la situación en Medio Oriente. Insisto en mi llamamiento a todas las partes implicadas para que el conflicto no se extienda y se cese inmediatamente el fuego en todos los frentes a partir de Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima, es insostenible. Rezo para que la búsqueda sincera de la paz extinga los enfrentamientos, el amor venza al odio y la venganza se desarme por el perdón. Les pido unirse a mi oración también por la martirizada Ucrania, Myanmar, Sudán. Estas poblaciones tan probadas por la guerra que puedan reencontrar la tan anhelada paz. Unamos nuestros esfuerzos y oraciones para que sean eliminadas las discriminaciones étnicas en regiones de Pakistán y de Afganistán, especialmente la discriminación contra las mujeres. Dirijo una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Saludo en particular a los fieles de las parroquias de Castelvaldo, Massi, Piacenza d'Adige y Locri. Y deseo que la peregrinación a Roma fortalezca la fe de cada uno. Mis pensamientos para los jóvenes, los enfermos, los ancianos y los recién casados se inspiran en la fiesta de la transfiguración de Cristo que celebramos ayer, día en el que también conmemoramos la partida de mi venerado predecesor San Pablo VI. Que el rostro resplandeciente del Señor sea para todos ustedes motivo de esperanza y de consuelo, y a todos ustedes mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum Vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Thank you.